Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer seminario organizado por el Grupo de Salud Digital del COIT-AIT, tanto del Colegio como la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, que esta vez pues, os hemos propuesto un webinar sobre emprendimiento y creación de startups. Estamos esperando todavía 2 minutos de cortesía, a ver si se une más gente, pero bueno, vamos a estar hablando en esta ocasión sobre emprendimiento y startups desde la perspectiva de las tecnologías y la salud, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contar con unos ponentes de lujo. Ahora enseguida pues les daré paso. Vamos a esperarnos un minutillo porque vamos a estar creciendo el número de asistentes de manera exponencial, como siempre pasan estas cosas, esperando al último momento, pero bueno. Mientras tanto, y estamos dando esos minutos de margen de cortesía, comentaros que tenéis a vuestra disposición tanto el chat como también dentro del Zoom la opción de preguntas y respuestas para estar haciendo cualquier pregunta que deseéis a nuestros ponentes, tanto a Ángel como a Valerie. Y bueno, en este caso un servidor, Vicente Traver, ahora procederé con las presentaciones, pues irá moderando y estará introduciendo las preguntas o las iremos agrupando en función de cómo pues vayan evolucionando. Pero yo creo que es un lujo tener a ambos y bueno, pues os animo, ¿no? A que si tenéis cualquier tipo de inquietud, pues lo formuléis y planteéis cualquier tipo de pregunta al respecto. Bueno, pues si queréis, yo creo que ya ha pasado esos 3, 4 minutos de rigor de cortesía, que si no la gente ya se mal acostumbra y ya siempre llega a los 5 minutos tarde. Vamos a comenzar durante el día de hoy, durante la tarde, en este tercer seminario del Grupo de Salud Digital, que en esta ocasión el tema que os propusimos era sobre emprendimiento y creación de startups, ¿no? Y contamos con dos expertos para darte las claves, ¿no? En primer lugar, vamos a contar con Valeria Naranjo, ingeniera de telecomunicación, catedrática de teoría de la señal, profesor en teleco y ingenierías biomédicas y que ha puesto en marcha tanto el grado como el máster en relacionados con salud, ¿no? Los de ingenierías biomédicas. Es directora del grupo de investigación FUBELab del Humantech y es cofundadora de la spin-off Articode que generó recientemente, ¿no? Ha escrito más de 100 artículos, participado en 96 proyectos de I+D, tiene una trayectoria muy destacada en la investigación y en la enseñanza, en áreas como la inteligencia artificial, el análisis de imagen y la visión por computador, ¿no? Valeria ha demostrado ser una líder en su campo y por eso recibió recientemente el premio Pioneras IT el año pasado, que se entregó en el Senado con la presencia del COE, ¿no? Y también ha recibido recientemente el premio Investigadora Referente UPV 2024. Por otra parte, Ángel Alberich es CEO y cofundador de Kibim, que es una empresa global especializada en el diseño y desarrollo de herramientas pioneras que unen el análisis avanzado de la imagen médica y la IA para lograr diagnósticos más precisos y tratamientos más adecuados, ¿no? Es ingeniero de telecomunicación por la UPV y doctor en ingeniería biomédica, tiene 6 patentes, también ha recibido diferentes galardones que no acabaríamos nunca, incluyendo, por ejemplo, el Meet Innovators Under 35. También ha publicado más de 100 artículos en revistas y es ponente invitado en las conferencias internacionales más relevantes del ámbito. Y yo creo que vale la pena destacar que en el ámbito social es patrono de la Fundación Conexus y fundador de la Fundación Imagine, además de otras iniciativas de dinamización del conocimiento de la ciencia, ¿no? Estoy pensando ahora en ABAC, ¿no? en Medicarlo. Pues bueno, os voy a comentar un poco cuál va a ser la dinámica tras la presentación. Voy a comenzar dando la palabra a Valerie para que haga una mínima introducción de y la conozcáis y luego también haremos lo mismo con Ángel. Y a partir de ahí pues vamos a ir conversando, ¿no? Vamos a estar haciendo un conjunto de preguntas que nos pueden estar ayudando, nos pueden estar dando unas pistas de cómo emprender, en qué punto y dónde nos tenemos que apoyar, ¿no? Y bueno, pues dado que son diferentes contextos, yo creo que puede ser una conversación muy complementaria y en cualquier caso y siempre estaremos también, además de las preguntas que yo les pueda estar planteando, pues abiertos a las preguntas que vosotros les deseéis hacer, ¿no? Entonces, Valerie, si quieres compartir la pantalla, hacer una Vale, mínima introducción de Article Intelligence y, bueno, cómo ha surgido y a qué se dedica. Genial. sí, muy bien, muchas gracias, Vicente. A ver, que no. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir.
Article Intelligence es una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, es participada también por la Universidad Politécnica de Valencia y surge pues de todas las investigaciones que habíamos ido realizando en mi grupo de investigación de análisis de imagen gigapíxel. Es decir, normalmente pues el tipo de imagen que se analiza por ahí con inteligencia artificial es de millones de píxeles y nosotros tuvimos que lidiar en nuestras investigaciones con el procesamiento de imagen de miles de millones, que son imágenes gigapíxeles procedentes de biopsias de diferentes órganos escaneadas. Y trabajábamos, nuestro partner principal, aunque hemos trabajado con partners en diferentes partes del mundo, es el Hospital Clínico de aquí de Valencia. Entonces, de ello, al principio, pues nos dimos cuenta que había que desarrollar una plataforma donde estas imágenes simplemente ya pudieran ser cargadas, que con un visor normal no podía ser, cargadas de manera ágil para que el patólogo pudiera cargarlas y anotar, hacer ahí anotaciones que luego nosotros pudiéramos utilizar para hacer nuestros modelos de inteligencia artificial. Y de ahí pues surge, y a partir de muchos años de trabajo, la herramienta Pixnormus, que es lo que hemos transferido desde la universidad a la empresa, que como pongo ahí es una plataforma web de análisis, anotación y evaluación automática de imágenes gigapíxeles. Entonces, aunque estaba pensada en principio para salud, que es lo que nos trae aquí, esta plataforma también, nuestra empresa tiene dos líneas de negocio, la de salud y la de sostenibilidad o green, que le llamamos nosotros, que es para también analizar otro tipo de imágenes gigapíxeles, como es imágenes de dron o de satélite para aplicaciones, por ejemplo, de agricultura inteligente. Entonces, bueno, aquí podéis ver una pequeña demo de cómo esta imagen, que es una biopsia, una imagen procedente de una biopsia, pues que se, se visualiza en el visor muy ágil, la puedes mover muy fácilmente, que eso a los patólogos en un principio, allá en 2013, cuando empezamos nosotros, pues les era de mucha utilidad y pueden hacer un montón de anotaciones, guardar esas anotaciones, trabajar colaborativamente varios patólogos. eh, y luego también hacer anotaciones de manera semiautomática, es decir, que con unas poquitas de un experto podamos hacer, porque eso es muy caro, que tener a una persona ahí que esté haciendo anotaciones mucho tiempo, podamos hacer un pequeñito modelo y que eso sirva para ir refinando el modelo más preciso. ¿Vale? Entonces nuestro modelo luego podemos descargar todas estas anotaciones en informes, etcétera. Nuestro modelo de negocio es más bien un modelo de negocio B2B, B2B, es decir, para otros negocios que les ofrezcamos la posibilidad de hacer sus anotaciones y sus modelos de inteligencia artificial con nuestra plataforma para luego, pues, por ejemplo, ponerlo al servicio del clínico o en este caso. Pues empezamos el año pasado, en diciembre de 2023, y durante este año pues ya tenemos algunas de nuestras soluciones en algunos productos hardware vendidos en empresas por ahí, mundiales. Pues por ejemplo, en la empresa Micron OCT, que es una empresa que hace un hardware de análisis de imagen de fondo de ojo para pequeño animal y ellos hacen el hardware y nosotros hemos hecho el modelo que va embebido ahí en su hardware en California. O también una empresa farmacéutica que no puedo decir el nombre. Estamos trabajando con imagen endofusión de diferentes modalidades, entre ellas las biopsias, para predecir y analizar y mejorar la enfermedad de Crohn. También en Cork, en Europa, o también, como os he dicho, nuestro partner principal, que es el Incliva, el clínico. Bueno, pues como os decía, pues el equipo Articode somos 5 socios fundadores de mi equipo de investigación, un CEO externo, un advisor y también una nueva persona que acabamos de incorporar. Somos muy poquitos aún y muy pequeñitos comparados con ahora os contará Ángel su experiencia. Y bueno, pues lo que nos un poco caracteriza es que somos una empresa que es dirigida prácticamente por mujeres. Yo soy el CTO ahora mismo. Tenemos Pixnormus, como he dicho, para dos líneas de negocio, salud y green.
que hemos tenido bastantes ingresos, que eso en el primer año ya es un logro en los últimos 6 meses y que bueno, que ya habéis visto lo que hacemos. Soluciones de IA para análisis de imagen, sobre todo gigapíxel, software y para integrar en hardware. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Valerie. Bueno, ya me están surgiendo las primeras preguntas, pero nos vamos a esperar y bueno, le doy paso a Ángel para que también haga una pequeña presentación de Kibim, ¿no? Que ahí también, disculpas porque cuando hablábamos de cómo ser teleco y pasar a ser CEO de una startup, yo creo que a Kibim ya no la podemos considerar una startup, No. pero bueno, yo creo que también es muy positivo su ejemplo y su experiencia, ¿no? De su trayectoria. Ángel, cuando quieras. Y mucho orgullo, de unos alumnos que lleguen hasta ahí. Muchas gracias, la verdad. Bueno, lo primero es dar las gracias a Vicente y a Valerie por estar aquí, por la organización del webinar y a Valerie pues por compartirlo también y porque es un lujo también estar a su lado compartiendo este webinar. No sé si veis la pantalla. Sí, sí, se ve perfecto, Ángel. Perfecto. Pues bueno, yo os voy a hablar muy brevemente de Kibim. Un poco la parte clave de Kibim que me gusta destacar siempre es una compañía dedicada al análisis de imágenes médicas, pero principalmente en el ámbito radiológico. Hemos visto antes estas imágenes de anatomía patológica que estaba presentando Valerie. En el caso de Kibim queremos ser los mejores del mundo en el ámbito de la radiología, ¿no? Estos son imágenes de resonancia magnética, de TAC, de PET, ¿no? Que son las principales imágenes que trabajamos. Un aspecto ya diferencial es el propio motto o eslogan de la compañía que decimos, el 99% del mercado de inteligencia artificial en salud a día de hoy está muy orientado a mejorar lo que llaman el workflow del médico, hacer que el médico informe más rápido, por ejemplo, un radiólogo, pues que los estudios de imagen sea capaz de interpretarlos mucho más rápido. Ese ángulo de incrementar el workflow o de mejorar el workflow no es algo atractivo desde el punto de vista del avance que tenemos que realizar en salud. Es decir, ¿es el único objetivo que tenemos que alcanzar el mejorar el workflow del médico o deberíamos conseguir que el médico también pueda extraer más valor de la información, ¿no? Entonces, ahí vamos con digamos, esta frase de transformar los datos de imagen en lo que los ingleses llaman predicciones accionables o datos que sean procesables, información que sea útil, ¿no? Y es que a día de hoy podemos crear algoritmos que únicamente hagan un triaje o podemos crear algoritmos que en realidad aporten información que al médico le resulte de valor. Por ejemplo, algoritmos que puedan detectar lesiones que ellos no ven o que puedan ayudarles a extraer información predictiva, como por ejemplo una predicción de respuesta a un tratamiento en un tumor, ¿no? Por eso destacamos ese transformar estos datos de imagen en algo más que una herramienta de workflow o una herramienta de triaje, ¿no? Entonces tenemos esta visión de hacer que la imagen sea también la protagonista en el escenario en el que vamos a pasar de la medicina a la salud. Es decir, pensamos que la imagen va a tener un componente muy importante en la caracterización de cuán de sanos estamos, gracias a la intersección con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen en realidad, de manera no invasiva, especialmente la imagen de las modalidades que he comentado, nos permite algo que es visualizar nuestro fenotipo. Esto es importante porque hemos conocido ya modelos de negocio en el pasado de analizar el genoma, pero al final, si nos dan a elegir entre caracterizar nuestro genoma o ver qué nos está ocurriendo ahora mismo, bueno, pues muchos de nosotros os aseguro que preferiría ver qué nos está ocurriendo ahora mismo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el fenotipo no deja de ser esa expresión del genoma junto con el exposoma a lo que estamos expuestos, ¿no? Entonces, la imagen médica, especialmente la imagen no invasiva, no ionizante, como la resonancia magnética, la ecografía, son las únicas modalidades que nos permiten ver lo que está ocurriendo en el interior del cuerpo humano sin la necesidad de alterar sus condiciones, sin la necesidad de realizar ningún tipo de intervención. Además, es también un estándar de cuidado de la salud. Son datos que ya estamos adquiriendo a día de hoy en todos los hospitales. Mientras estoy hablando, en todo el mundo se están haciendo 10 millones de exploraciones diarias. De estas 10 millones de exploraciones, ya os aseguro que un muy pequeño porcentaje son las que se utilizan para la creación de modelos de inteligencia artificial, pero el resto
permanecen almacenadas eternamente en esos hospitales y tenemos que conseguir que todos estos datos se puedan aprovechar para la realización de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y pensamos que en los próximos años vamos a ver cómo la imagen, la resonancia principalmente, se va convirtiendo en una modalidad que se sitúa cada vez antes, incluso llegará a estar antes del síntoma. Antes de que nos encontremos enfermos, cuando estamos en una situación sana, vamos a poder realizarnos controles de salud periódicos basados en imagen automáticamente analizados por inteligencia artificial, ¿no? Y esto sí que hace que ese sistema sanitario sea más sostenible. Entonces, ¿qué hemos hecho en Kibim? Bueno, hemos establecido un modelo de negocio. Nosotros empezamos en el año 2015, es cuando fiché al primer trabajador después de varios años de investigación y decidimos transformar toda esa investigación en análisis de propiedades de las imágenes en lo que se conoce como producto, ¿no? Al final, si queremos poder tener un cambio, digamos, en el día a día de los hospitales, poder realizar un impacto clínico y que se beneficie el paciente, necesitamos crear medical device, necesitamos crear producto sanitario. Y básicamente lo que hicimos fue desarrollar modelos de inteligencia artificial como producto. ¿Qué ocurre? Que en los primeros años, y más viniendo de Teleco y en el mundo de la investigación, quizá no era consciente de todo lo que estábamos creando, ¿no? Y al final, cuando trabajamos en el ámbito de la salud y tenemos que extraer métricas de las imágenes, estamos bajo lo que se conoce como la fabricación de productos sanitarios, ¿no? Y si queremos venderlo y queremos comercializarlo y tener responsabilidad por su uso, pues al final tiene que estar certificado, tiene que estar aprobado por los organismos reguladores. Y bueno, he tenido muchísimos aprendizajes en ese camino. Pero antes de llegar ahí, también hemos realizado, digamos, productos más en el ámbito de ciencias de la salud, sobre todo ciencias de la vida, industria farmacéutica, principalmente porque hay compañías, hay grandes instituciones académicas como grandes hospitales que tienen una gran cantidad de datos de imagen, pero no la han minado, ¿no? La imagen es algo muy difícil de procesar para un centro sanitario. No es como instalarse un Google Fotos y ponerse a buscar, enséñame fotos con bicicletas, ¿no? Si quieres buscar, por ejemplo, pacientes que han tenido un tumor en el pulmón, en el lóbulo superior derecho, no era posible realizar ese tipo de búsquedas, ¿no? Y gracias a Coop Insights, que es esa plataforma de minería de grandes cantidades de datos de imagen, pues lo hemos conseguido, ¿no? Y aquí en este artículo, en Nature Biopharma Deal Makers, explicamos un poco la relación de Kibin con todo este entorno. Y un poco por acabar con algunas métricas. Estamos en otra fase, pero a mí me gustaría destacar lo que ha comentado Valerie, el tener facturación como tienen ellos en el primer año de lanzamiento es algo sumamente complicado y vamos, kudos para vosotros. Nosotros tenemos ahora alrededor de 4 deals, 4 contratos con industria farma, entre las top 20. Hemos levantado más de 50 millones de dólares. Mañana saldrá algo en prensa en relación a esto. Tenemos también más de 7 millones de grants, acceso a muchos datos, mucha certificación también, FDA, marcado CE, UK. Y bueno, lo que más me importa también es mantener el ADN investigador. Al final decidimos crear un área de I+D y de publicaciones dentro de la compañía para poder seguir innovando. También el crecimiento al final te lleva, y sobre todo en la era post-COVID, estamos en un entorno más de trabajar en remoto, pero con oficinas a las que los trabajadores pueden ir. Estamos en oficinas en Valencia, Madrid, Barcelona, Reino Unido y Estados Unidos, Nueva York, y somos ahora más de 90 trabajadores, ¿no? Entonces, esto es un poco la presentación de Kibim. Ahora mismo los productos, digamos, estrella que tenemos son estos tres de aquí. Tenemos QP Brain, una herramienta para la extracción de propiedades del cerebro en Alzheimer y esclerosis múltiple. Próstata para la detección del cáncer de próstata y la estadificación y en hígado, ¿no? También sobre todo con los nuevos fármacos tipo Ozempic y GLP-1 y otros.
Así que nada, esto era lo que quería compartir y no quería comer demasiado tiempo de la mesa redonda, que yo creo que la discusión es lo interesante. Pues muchísimas gracias, Ángel, también por tu presentación, que yo creo que también abre esa ventana ahora a diferentes preguntas. Pero antes de ir a la parte tecnológica, os quería preguntar a los dos, ¿no? ¿Qué os llevó, siendo telecos, a trabajar en el sector salud? Casi en paralelo, porque igual están muy vinculadas, ¿qué ventajas competitivas os ha aportado la formación en telecomunicaciones al emprender en salud, ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Lanzo? Sí, lanza, lanza. Vale. Bueno, yo la verdad es que cuando estaba estudiando Teleco, lo primero que vi es que era una carrera muy versátil y quizá esa ha sido la gran ventaja porque recibimos una formación muy amplia, ¿no? Donde ves desde programación hasta sistemas electrónicos, microelectrónica, software. Y la verdad es que creo que eso ha servido mucho y ha sido el gran activo, ¿no? Para mi carrera, sobre todo el tener ese conocimiento amplio en tecnología principalmente. Pero la verdad que lo que me llevó es que yo creo que hacia tercero de la carrera veía que lo que estábamos viendo en, digamos, en telefonía móvil, en radar, en comunicaciones, no me estaba provocando, digamos, una sensación de vocación o de gran impacto, ¿no? Y sin embargo, en mis ratos libres, cuando estaba estudiando en el piso de estudiantes, me cautivaba que el cuerpo humano generara señales, ¿no? O sea, que, por ejemplo, pudieras medir un ECG a partir de la piel o que las células tuvieran una diferencia de potencial y se despolarizara y demás, lo que es el potencial de membrana. Y básicamente empezaba a hacer pruebas, incluso recuerdo que con una Game Boy pues, la puedes trucar y hacer un ECG, ¿no? Entonces, cuando vi que con señal y en dos dimensiones o en imagen podíamos combinar ese conocimiento, ¿no? Y aplicar el conocimiento del teleco a procesar imágenes y también pues el conocer, en mi caso, a un radiólogo, ¿no? A un compañero que primero fue mentor y luego fue pues, compañero, amigo, cofundador de QBeam. Entre los dos, yo detecté claramente que ese sector estaba en una necesidad de que los ingenieros entráramos ahí a procesar las imágenes médicas y a aportar objetividad en un mundo que es muy subjetivo, ¿no? Están interpretando las imágenes con sus ojos y no tenían ningún tipo de herramienta de apoyo, ¿no? Ese fue un poco el inicio. Mm. Vale, y por tu parte. Yo fue como un ida y venida, porque yo en mi segunda opción de la selectividad puse que quería estudiar medicina, la primera teleco, porque era la carrera de moda en ese momento y me gustaba mucho la física y las matemáticas. Entré en teleco y ya me olvidé un poco de medicina, pero tenía el gusanillo ahí. Pero hice mi tesis, yo ya empecé en análisis de imagen, ¿vale? Hice mi tesis en restauración de películas antiguas, imaginaos qué diferente. Pero de pronto surgió una oportunidad, después de unos cuantos años ya de postdoc de profesora, de cambiar el chip a imagen médica y me lancé porque lo que dice Ángel es que me ponía, ¿no? Cuando oía, por ejemplo, a un patólogo hablar, yo empecé con la imagen de fondo de ojo, que también me gusta mucho esa imagen y la he trabajado mucho, pero en la imagen, pues por ejemplo, histológica, pues ver al patólogo, ir allí, ver cómo diagnostica, intentar pensar algoritmos que puedan de alguna manera hacer lo mismo que hacen ellos, pues todo eso me potenciaba mucho y encima en Teleco es que, bueno, para entender las imágenes médicas y todo eso, sabemos lo fundamental, el electromagnetismo propio de cómo se forman las imágenes médicas, la transformada de Fourier, es que tenemos todas las herramientas. De hecho, en la mayoría de universidades españolas la carrera de ingeniería biomédica se ha montado en Teleco y porque tenemos muchas cosas compartidas con ingeniería biomédica, vamos, que sale como natural. Y Sí, mucha sí. gente también ha hecho, por ejemplo, el grado de Teleco y luego el máster de biomédica, pues un poco también como Ángel. Mm.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo con esas ventajas que estáis planteando y bueno, las motivaciones yo creo que son las de la mayoría, ¿no? Ese ver ese impacto y ese Teleco me pone, ¿no? Teleco y Salud me pone que los dos de una manera u otra estáis diciendo. Vale, continuaría contigo porque ahora querría saltar un poco al bloque de desarrollo empresarial y todo esto, al ser tú más incipiente como emprendedora, permite que dices como emprendedora novel, ¿no? Con Articol. Eh, ¿Cómo compaginas la actividad académica con el emprendimiento? Luego además te diría con todo el resto del mundo de cosas, pero bueno, familia, los dos además tenéis familia y gran familia. Si te lo pregunto a ti, también se lo voy a preguntar luego a Ángel, no voy a caer en ese aspecto, pero bueno, ¿cómo sobre todo la actividad académica se puede compaginar con la de emprendimiento? Porque puede ser que en algún caso también te genere algún conflicto de interés, ¿no? Sí, eso tengo siempre mucho cuidado y lo que pasa por ejemplo, aquí tengo que decir que el I2T, o sea, lo que nos ayuda desde la universidad a emprender, ¿no? Sí que te dan algunos tips como para saber cuándo tienes que ir con la empresa, o sea, el producto o lo que la plataforma que nosotros hemos transferido a la empresa, pues yo en el grupo de investigación yo ya no tengo una licencia de ese producto, tengo una licencia de ese producto para investigación, pero no para vender a un cliente. Entonces, cuando algo viene de un cliente que no es investigación, pues lo tengo que hacer con la empresa sí o sí, es que no lo puedo hacer con el grupo. Entonces, eso es lo que me pongo yo en la cabeza cada vez que me viene algo que Mm. puedo hacer con la empresa o con eso. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido en estos primeros pasos de emprendedora, ¿no? Oh, piensa que también tenemos una audiencia muy variada, algunos ya emprendedores, otros que se lo pueden estar planteando y que por cierto están haciendo varias preguntas que ahora luego pues os trasladaré. Pero ¿qué es lo que te ha sorprendido de esta película? A mí no me lo habían contado. Pues sí, pues mira, en primer lugar, bueno, esto Ángel tendrá su mogollón de experiencia, el tema del marcado CE, todas las regulaciones, todo esto, yo sí que lo sabía, pero es mucho más. Yo es que encima nosotros tenemos un hándicap y que no nos podemos mover tan rápido como quisiéramos porque la universidad participa, la empresa, y eso hace que todo sea más lento. Y sobre todo que cambia, que avanza muy rápido el tema. Te levantas al día siguiente y sale una plataforma parecida a la que tú estás haciendo. Cuando yo empecé, nadie trabajaba con imagen histológica así, en plan como hacíamos nosotros, de un visor súper rápido que ayudar a visualizar súper. Y ahora todo el mundo está trabajando en histología, ¿vale? Mm. Entonces, eso sobre todo es Sí, la sí, sí. respuesta inmediata que tienes que dar, que no es lo mismo que en investigación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ángel, en tu caso, bueno, vamos a ver un poco más la trayectoria, pero ¿cuáles fueron los mayores retos, ¿no? En los primeros años de Kibim? Mm. A ver, la verdad es que eran unos años en el que yo estaba compaginando la actividad investigadora también, en una situación parecida a la que mencionaba Valerie. Además, tuve también mi primera hija y fue, digamos, el combo perfecto, ¿no? 2015 fue el año de entrar en Lanzadera, seguir como investigación en el seguir como investigador en el Instituto de la Fe, ser padre por primera vez. O sea, fue como el año de altísima intensidad, el año hardcore. Y digamos que la situación es compleja porque efectivamente quieres dar el máximo en el ámbito de la investigación, quieres dar el máximo también en la compañía, pero llegas a un punto en el que desde el mundo de la inversión, ¿no? Desde el mundo de la compañía, vas a ver cómo vas a tener que dedicarle cada vez más y más y más tiempo. Y además hay un punto que no se acaba de resolver, sobre todo en España, ¿no? En el ámbito de las spin-off, que es la gestión de la propiedad intelectual, ¿no? El hecho de que tengamos spin-off, a veces no queda claro si la propiedad intelectual se queda en la compañía o si queda en el lado, en tu yo investigador, ¿no? Y a los inversores no les gusta nada el que estés, digamos, en un lado y en otro, ¿no? Entonces, en mi caso, tuve que vi claramente que si tenía que centrarme en crecer el proyecto de Kibim
tenía que dedicarme a tiempo completo, ¿no? Entonces, ese fue como un reto, el decir, bueno, tengo que transicionar, tengo que abandonar la parte de investigación y renunciar a esto y centrarme en crecer el proyecto. Una vez ya dentro de Kibim, descubrir efectivamente, como apuntaba Valerie, ¿no? Pues lo que es crear un producto. O sea, al final, el tener un algoritmo que funciona, tener un modelo que funciona en el grupo de investigación no es suficiente. Pensamos también que el marcado CE es como un checkbox. Esto, nada, esto si yo ya he pedido proyectos financiados y europeos y tal, esto será como otro checkbox que tengo que cumplir y una checklist, ¿no? de documentos que tienes que aportar, pero no es así. En realidad tienes que definir todo un sistema de funcionamiento, una metodología de programación, documentación. Te conviertes en un fabricante de producto. Y este es quizá el mayor reto. Cuando te das cuenta de este concepto, de que todas las personas que contratas, todo tiene que estar trazado y documentado y muy bien gestionado, entonces es cuando te das cuenta de que estás ya gestionando una compañía, ¿no? Entonces, ese descubrimiento de la transición de la investigación a producto, producto que tiene que funcionar en cualquier hospital, en cualquier escenario, que tiene que escalar a cualquier tipo de demanda en todo el mundo, no solo el algoritmo, sino que funcione en la nube para cualquier hospital, que creo que hay que ser consciente de esto, eso también fue uno de los retos, ¿no? Y luego una vez ya tienes esto claro es la financiación, claro, es decir, ¿quién te apoya a crecer? Porque esto necesita mucha inversión, sobre todo si vas a crear producto, necesitas estudios clínicos. Nosotros vimos que si nos dedicábamos únicamente a hacer servicios, a hacer actividad de consultoría, ocurrían dos cosas. Una es que nunca acababas teniendo algo que estuviera aportando un grandísimo valor al mercado. Tenías herramientas que tenías que ir customizando a diferentes tipos de clientes, ¿no? Y esto nos hacía perder muchísimo tiempo y mientras seguíamos sin producto, ¿no? Entonces, llega un momento en el que tuvimos que decir, bueno, vamos a centrarnos en retener propiedad intelectual, no dar tanto servicio que al final se puede escapar propiedad intelectual por ahí, y nos centramos en ser una compañía de producto, hacemos una hoja de ruta de producto y vamos con ello, ¿no? Y en el momento en que decides ser una compañía de producto, tienes que financiar todo ese desarrollo de los productos, ¿no? Y para eso tienes que encontrar inversión y la inversión tampoco es tan abundante. Tienes que saber Muy, cómo, muy cómo encontrarla, relacionada ¿no? con esto y combino una pregunta que tenía pensado hacerte, Ángel, con una que acaba de hacer Luis Coto. Bueno, ha hecho dos, pero la segunda la dejamos para más tarde. Es cómo es el ritmo de crecimiento de la empresa, ¿no? Desde a nivel de número de empleados, ¿ha sido lineal o ha habido elementos disruptivos en cuanto a empleados, número de clientes y la financiación para estar arrancando? ¿Y qué aprendizajes, ¿no? destacarías durante todo este proceso hasta consolidarlo? Y ahí entraría tanto equipo a nivel de equipo humano, infraestructuras, financiación y parte también tecnológica, ¿no? Si nosotros estuvimos en un modo muy de una velocidad, para mí era muy alta, pero comparado con la actual era una velocidad moderada baja, es decir, sin grandes cantidades de financiación, sin grandes desarrollos hasta el año 2020. Estuvimos 5 años aprendiendo y cometiendo errores. Por ejemplo, pues en ese año hice un filing a la FDA en el 2018 que no salió bien. Veníamos de tener ya el mercado CE de un producto. Cuando lo llevamos a Estados Unidos, la FDA nos dijo, no, así no. En Estados Unidos no vais a conseguir un clearance como lo habéis hecho en Europa. Entonces, aprendimos mucho de diferencias regulatorias, cómo rehacer el producto y toda la estrategia para que el medical device sea lo más paquetizado posible y no sea una gran plataforma. A los americanos no les gusta que tú vayas con un gran producto que hace muchas cosas. Quieren ver un producto sanitario con una indicación, una entrada y una salida clara, y esto sirve para esta patología, para esta enfermedad, ¿no? Por eso están ahora, pues tienen ya más de 1000 productos de IA certificados para salud, ¿no? Entonces, son productos muy estrechos, con unas indicaciones muy concretas. Nosotros fuimos con una gran plataforma. Eso ocurrió del 15 al 20, ¿no? Cometiendo errores, aprendiendo a lo que era el entorno regulatorio. Y ya en el 20 es cuando buscamos ya una ronda de financiación más grande. Ahora hemos cerrado una como mucho más grande para financiar el futuro. Y digamos que a partir del año 2020 es cuando hemos crecido de manera más significativa, ¿no? Y las tasas de crecimiento en este sector pues tienen que ser muy rápidas, como muy aceleradas, la verdad. Uh -huh.
Vale, me paso ya a un poco ya aterrizando al sector salud, y aquí ya hay más preguntas, tanto alguna que os hago para romper el hielo como algunas de la audiencia. Y la primera es, bueno, estamos hablando ya del sector salud, que es un sector bueno, específico, donde además compaginamos sector público y privado, además con diferentes, ya no solo regulaciones, pero hasta legislaciones en cada comunidad autónoma o a nivel europeo. Entonces, al final, ¿qué barreras de entrada identificáis como emprendedores, como telecos en el ámbito sanitario, ¿no? ¿Qué consejos diríais ahora mismo a un teleco para emprender en el sector salud? Es decir, oye, tened en cuenta estas dos, tres primeras barreras, ¿no? Una, yo creo que es muy claramente la regulatoria, ¿no? Habéis dicho la FDA o marcado CE, pero ¿qué otras barreras pensáis que están ahí de entrada? Yo antes quería apuntar a lo que ha estado Sí, sí, por comentando favor. Ángel diciendo antes. Nosotros ahora estamos en el punto, Ángel, de todavía no somos una empresa de producto, todavía, o sea, en ese punto que vosotros tuvisteis al principio, yo es que pienso que ese punto necesita una madurez, por lo menos en nuestro sector. Mm, sí. ¿Sabes? Tener un rodaje inicial. Yo, por ejemplo, ahora mismo no quiero todavía ningún inversor porque quiero primero afianzar y pensar bien cómo quiero escalar esto, realmente qué quiero hacer con esto, qué quiero, ¿sabes? Sí, Estamos en ese punto. y vas probando. Sí, porque si no, vamos, cuando lo has contado me he alegrado de que digo, mira, es que vamos igual, vamos Sí. en Y como esa dices tú, para línea. equivocarte, mejor hacerlo solo, antes de que tener una mochila detrás con inversores que ya están con el aliento en Sí, la nuca, totalmente, totalmente de acuerdo. sí, Sí. sí. ¿Y qué otras barreras de entrada? Sí, sí, continúa. Yo, por ejemplo, nosotros que no tenemos tanta experiencia, pero yo, por ejemplo, aquí veo que para liberar un poco la barrera de entrada de los hospitales públicos necesitas a alguien, por ejemplo, en mi caso, un patólogo, o en el caso de Ángel, imagino que un radiólogo, que ya él lo tiene, em, detrás, ¿no? Porque algún médico que te ayude, ¿no? Que sea el que te abra un poco la puerta, porque eso es lo Mm. que, por lo menos la puerta inicial. Sí, pues mira, antes de Sí, que hable Ángel, por un momento, simplemente una pregunta que había, que hablaban de hospitales públicos y privados como clientes, ¿no? Si existen muchas barreras de entrada para llegar a ellos desde una empresa, ¿no? Tú has dado ya un consejo, ¿no? Es el de tener un especialista al otro lado que actúe de líder o de referente, pero bueno, también puede ser una barrera, ¿no? Pero perdona, Ángel, pero simplemente para que continúes. no, no, totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que hay una barrera de entrada grande a este mercado, que es que en realidad los fabricantes, las compañías que han estado dominando este mercado son muy claras, ¿no? Tenemos a los GE del mundo, a Siemens, a Philips, a Canon. Estos son grandes compañías que en realidad controlan, pues, en muchos casos, historias clínicas, electrónicas, sistemas PACS, máquinas. O sea, son compañías que ya tienen desplegada una infraestructura en la sanidad actual, ¿no? Entonces, a veces pensamos, bueno, vamos a desarrollar algo que lo podamos vender a ellos para que lo implementen, pero estas compañías también están tan evolucionadas que quieren minimizar el riesgo a la hora de hacer cualquier alianza con las compañías, ¿no? Y nosotros estábamos hablando de que empezamos Kibim en el 2015. Nosotros el año pasado, 2024, conseguimos firmar un acuerdo global con Philips en el que todas sus máquinas van con nuestro software para uso clínico a nivel mundial, ¿no? Han sido 9 años en el que estas compañías nos ven y dicen, bueno, todavía no tienen la FDA, vamos a esperar. Todavía no tienen el marcado CE, vamos a esperar. Estas compañías también juegan con ver a las pequeñas crecer, a ver cuál de ellas sobrevive, cuál de estas pequeñas compañías madura y puede ser un partner del que te puedes fiar, ¿no? Y en ese sentido es importante el no cerrarse a una compañía concreta, no hacer acuerdos exclusivos, permanecer lo más vendor agnostic posible. Nosotros ahora somos pues una compañía que es vendor agnostic, los acuerdos que hacemos son no exclusivos con ellas y esto nos permite pues tener al final algoritmos que pueden embeberse con diferentes fabricantes, ¿no? Pero es verdad que una barrera grande en el mercado es o consigues madurar lo suficiente con muchos recursos como para poder estar en su radar, pues muy complicado. Es muy complicado porque hay ya una infraestructura existente, ¿no? Por destacar esa barrera, por ejemplo. Muy bien.
habéis mencionado, yo creo que además es clave el tema del acceso a los datos y el tema de la IA. Aquí os combino también dos preguntas, una de ellas con Ansotegui y otra que estaba por aquí, el de cómo gestionasteis el acceso a estos datos al inicio, ¿no? Para estar entrenando los modelos en un momento en el que el producto todavía no era comercializable, ¿no? Que no les podéis ofrecer algo a cambio, ¿no? Cómo se arranca, ¿no? Porque al final siempre hace falta ese motor inicial. Y luego, ¿qué opináis de la regulación en IA, especialmente en Europa, ¿no? O sea, no sé, he visto alguno de estos dos chistes de cómo está la IA y en qué es líder Europa versus Estados Unidos en IA, y te dice legislación, ¿no? O regulación. Ahí Europa somos los líderes, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de esa regulación de la IA en Europa y cómo gestionáis este acceso a los datos, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo en ambos casos? En mi caso, al principio, con los proyectos de investigación que hacíamos, tuve un proyecto europeo de una red Marie Curie donde nosotros éramos los coordinadores. Entonces ahí se habilitaron bases de datos públicas. Había pocas en primer momento de histología y luego, pero ahora hay muchísimas bases de datos públicas de diferentes órganos. Al principio era solo los órganos en los que habíamos trabajado nosotros, básicamente en piel y próstata y algo en mama, pero luego hay bases de datos públicas que puedes usar libremente. Eso es una cosa buena de la imagen médica, pienso yo, hoy en día, la gran cantidad de bases de datos públicas que hay ahora mismo. Sí, estoy de acuerdo, añadiré algunas ahí, ¿no? La verdad es que los repositorios, ¿no? en abierto y las bases de datos han venido muy bien para poder crear pues, prototipos y algoritmos candidatos. Sí que es verdad ahí que cuando te encuentras también en el mundo que al final tiene que apostar por ti, ¿no? y poner gasolina al proyecto para financiarlo y crecer, la típica pregunta que te dicen es, bueno, si la base de datos está en abierto, significa que otro también la puede utilizar para desarrollar lo mismo, ¿no? Con los mismos datos. Entonces, ahí sí que tienes que acabar creando, o hemos tenido que acabar creando una estructura de diferentes fuentes de datos. Por un lado, los repositorios en abierto, que yo creo que son datos que hay que aprovechar, sobre todo si tienen licencias adecuadas. Si son licencias únicamente para investigación, pues solo se pueden usar para investigación, pero si tienen licencia para uso comercial, pues se pueden aprovechar. Y básicamente, además de esto, nosotros también, como apuntaba Valery, ¿no? Pues participábamos en proyectos europeos que son pues, una fuente relevante también de datos. Al final, no tienes que tener, digamos, la propiedad del dato, sino el acceso al dato, ¿no? Aunque tengas el acceso al dato a partir del cual puedes aprender, es importante. Lo que ocurre en los proyectos europeos es que el tiempo de desarrollo, por ejemplo, un proyecto europeo como los que estamos, ¿no? Un Chaimeleon, un Eucaim, son proyectos de 4 años. 4 años en nuestra industria es mucho tiempo, es quizá demasiado. Entonces, tenemos que acabar recurriendo a alianzas directas con los hospitales, ¿no? Por ejemplo, pues para Estados Unidos hemos acabado haciendo proyectos que al final pasan por el comité de ética con el Mass General Brigham en Boston, con Stony Brook en Nueva York. Son proyectos en los que realizas una validación del algoritmo o utilizas los datos para entrenar el algoritmo y tienes que acabar pagándolos. Son proyectos que pagas el trabajo de los médicos y son proyectos muy caros, ¿no? Y luego también está la compra inorgánica del dato. Es decir, ahora mismo hay compañías que se dedican a hacer de broker de datos de salud, a las que les puedes comprar también 200 resonancias magnéticas de próstata de Estados Unidos, de la costa oeste, y estas compañías se dedican a hacer toda la extracción del dato de manera legal, con proyecto de investigación, para el uso de crear, por ejemplo, un algoritmo de cáncer de pulmón. Y este tipo de estructuras ya están creadas, facilitan todo el proceso burocrático, pero también son muy costosas, y a nosotros personalmente siempre nos gusta aprovechar el acceso al dato para establecer la relación con el clínico, porque pensamos que el clínico es fundamental para definir la viabilidad del proyecto. Había otra pregunta relacionada con, hemos hablado también de la imagen, aunque bueno, hay otros emprendimientos también en el ámbito de la salud digital, pero bueno, nos preguntan desde vuestro punto de vista cuáles creéis que son las próximas modalidades de imagen emergente en medicina,
más allá de las que ya están establecidas en el entorno clínico, ¿no? Bueno, tú antes las has estado listando, bueno, podemos hablar también del el PET-TAC, no sé si podemos llegar a decir que es algo diferente, pero ¿cuáles creéis que son las más modalidades? Mm. No sé, Valerie, ¿qué opinas Yo puedo lanzar, también. De otras modalidades, pero se refiere, por ejemplo, en cáncer o en general en De imagen imagen médica. emergentes en medicina. Sí. Bueno, Yo- yo en mi caso estoy muy metida en la OCT, que es la tomografía por coherencia óptica, que no, no sé si la conocéis, es algo parecido a los ultrasonidos, pero donde las señales lucen el infrarrojo. Entonces eso ahora mismo solamente se utiliza mucho como decía antes, en el fondo del ojo, para analizar la retina, normalmente para ver si tienes glaucoma o no, pero cada vez se está utilizando más para otro tipo de órganos, por ejemplo en la piel, y yo creo que eso va a ser una modalidad emergente potente en el futuro. Ahora mismo es que no hay suficiente resolución o penetración y hay algunas barreras tecnológicas, pero nosotros, por ejemplo, tenemos varios proyectos europeos en ese tema y pienso que en el futuro será una modalidad de las que yo trabajo. Y bueno, y en el caso de la anatomía patológica, pues hay muchas modalidades como la inmunistoquímica, por ejemplo, que es mucho más precisa pero también ahora mismo más cara, pero yo creo que será más barata con el tiempo. Eso en mi caso. Mm. Yo la verdad es que veo una de las técnicas de imagen que creo que más se va a revolucionar en un equipo que ya existe, pero en este caso lo que cambia es el radiofármaco que se va a inyectar, ¿no? En el PET, por ejemplo, se estaba inyectando FDG, que es la fluorodesoxiglucosa, y ahora se está trabajando en nuevos radiotrazadores que con el mismo equipo te permiten visualizar otro tipo de fenómenos que éramos incapaces de ver. Por ejemplo, nosotros tenemos un contrato con una compañía americana que hace un radiotrazador que se vincula a un receptor que es el CD8 de las células T. Esto es importantísimo porque yo, por ejemplo, siempre he estado obsesionado con poder ver el sistema inmune y en imagen médica no lo podíamos ver, no, es un sistema que no lo ves, digamos, puedes extraer biomarcadores de inmunidad, pero gracias a este tipo de radiotrazadores y con el mismo equipo que ya tenemos en los hospitales, podrás inyectar este radiotrazador que se vincula a células T y poder cuantificar inmunidad, ¿no? Entonces, esto creo que es algo disruptivo porque podremos gradar, por ejemplo, las lesiones por sus características inmunes, cosa que hasta ahora no podíamos hacer salvo con la biopsia, ¿no? Y hay zonas que son muy difíciles de biopsiar, por ejemplo, en pulmón. Normalmente el cáncer de pulmón no se rebiopsia, eso significa que cuando se trata hay resistencias clonales que aparecen ahí en las lesiones que ya no vas a saber cuáles son, pero si tienes técnicas que te permiten extraer inmunidad de esas lesiones sin biopsiarlas, entonces puedes aportar mucha información desde la imagen, ¿no? Luego también yo creo que el contraste de fase en TAC, ahora mismo el TAC es una modalidad que trabaja en atenuación únicamente, lo que el rayos X, digamos, se absorbe, por ejemplo, en el hueso, pues no lo vemos. Bueno, el hueso lo vemos porque es, digamos, el opuesto, estamos viendo esa imagen de atenuación, ¿no? Más atenuación en el hueso y menos en otros tejidos blandos, pero se está trabajando mucho en no únicamente ver atenuación, sino también ver contraste de fase en TAC. Y esto proporciona una resolución de contraste muy, muy buena, casi parecida a la de la resonancia, pero en un TAC, ¿no? Y luego también hemos acabado un proyecto muy recientemente del Whole Body PET, ¿no? De un PET de cuerpo completo que ya está en el mercado, pero no, digamos, no está en práctica clínica en muchos hospitales. Creo que en España no hay ningún Whole Body PET, digamos, aprobado comercialmente. El que sí que está es el que instalamos en el Hospital AFE el año pasado, pero es un prototipo que todavía no tiene marcado CE. Pero básicamente esto te permite ver varios órganos, el metabolismo de varios órganos de manera simultánea, ¿no? Y bueno, y hay otras tantas modalidades, los microultrasonidos también están creciendo ahora mucho, especialmente en la uro, y bueno, creo que el futuro es apasionante. Sí, sí, todavía nos queda mucho por hacer y yo creo que todavía hay espacio para que nuevos telecos pues, puedan estar emprendiendo en el ámbito de salud, ¿no? Y Entonces, fíjate si en esto que todo va de señales si sabemos los telecos o no. Imagínate.
si yo creo estamos formados. y yo creo que aquí tenemos que poner en valor, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva del futuro, ¿qué consejos le daríais a un teleco que quisiera emprender en salud? E incluso en el caso de Valerie, por lo que está diciendo, hasta te preguntaría, ¿te echas en falta alguna formación específica que deberíamos estar cubriendo desde la universidad? Y estamos fallando. Y bueno, y la misma pregunta, pues si lo queréis comentar, pues ¿qué oportunidades veis en el sector para los próximos años, ¿no? Dejando hueco para vuestra empresa, pero ¿en qué otros ámbitos pensáis que pueden haber oportunidades en el sector? Yo creo que habéis mencionado ya unas cuantas con todo este rango de imágenes, ¿no? Pero bueno, hay Hombre, otras oportunidades. Hombre, yo en mi campo, ¿vale? No hablo de la electrónica ni de otras, yo te hablo de las aplicaciones que controlo yo. Yo tenía clarísimo, clarísimo que había que meter inteligencia artificial en el grado. A ver, inteligencia artificial a mí no me gusta llamarlo, es porque es el nombre, pero da como, no me gusta, o sea, análisis de datos, análisis, ¿vale? Aprendizaje, machine learning y deep learning había que meterlo en el grado. Y ya nosotros hemos cambiado ya el plan de estudios y va a estar en el grado. En el máster ya está, desde este es el segundo año que hay una troncal en el máster y que hay una especialidad también de inteligencia artificial, de métodos de visión por computadora avanzada, de Natural Language Processing, también de aprendizaje por refuerzo, hay otra asignatura, o sea, en general nos faltaba todo eso para poder. Más que soft skills o habilidades de estilo, tú piensas que faltaba de eso, ¿no? Yo para mí eso faltaba sí o sí de cosas técnicas, ¿vale? Luego de soft skills, pues también falta. Lo que pasa es que no hay créditos como para yo es que pienso que las soft skills las tenemos que meter dentro de las asignaturas, Ujú. Sí, sí, porque ahí ya tenemos que porque tener formados también a los profesionales, a los profesores para ello. Ángel sonríe y desde otra perspectiva, ¿tú cómo lo ves y también qué consejo le darías a un teleco, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo la verdad es que lo de los soft skills lo veo muy importante. Yo creo que el consejo más importante que puedo dar es que a veces los telecos nos ponemos a pensar mucho en el algoritmo, en el producto en sí, y algo que me vino muy bien es que además de crear producto, tienes que dedicar tiempo a crear lo que llamamos crear compañía y además de crear compañía, crear una categoría nueva, ¿no? Es decir, porque si queremos que la compañía tenga un valor a largo plazo, una persistencia, se te tiene que reconocer en el sector como alguien relevante a nivel competitivo, sobre todo en nuestro escenario, tanto el de Valerie como el nuestro, es un escenario de competición a nivel internacional. Si te vas a encontrar con perfiles, al final, digamos, nuestra materia prima es completamente digital. Entonces, las imágenes de Estados Unidos las puede procesar una compañía en Grecia perfectamente, obviamente con todas las barreras de protección de datos que hay ahí, ¿no? Pero bueno, en lo que se refiere al dato, el dato lo podemos analizar desde donde sea. Entonces, vas a competir en un entorno global, tienes que diferenciarte no solo por la parte de producto, que tiene que ser muy puntero, sino también dedicar tiempo a escribir una buena cultura corporativa. La parte de la cultura corporativa para nosotros ha sido muy importante, el cómo tienen que comportarse los trabajadores, los miembros del equipo de Kibim, ¿no? Y esa parte de la cultura corporativa al principio le dedicaba mucho tiempo a escribirla, hice como un pequeño libro de esa cultura corporativa que luego a largo plazo ha tenido mucho sentido, ¿no? Y también decidí incorporar a una persona de recursos humanos relativamente pronto, cuando éramos 20 personas, allá por el año 2020, también respondiendo a la pregunta que mencionaban antes. Y el dedicarle tiempo a las personas, a construir cultura corporativa, cuando la compañía tiene que crecer, pues crece de una manera más estable y más organizada, ¿no? Y luego también dedicar recursos a la parte legal. O sea, yo a veces he escuchado a emprendedores que me dicen, no, me han enviado un pacto de socios, se lo voy a pasar a un amigo que es abogado. No, error, alarma roja. Es decir, aquí estamos hablando de acuerdos relevantes, pactos importantes, contratos relevantes y hay que invertir en la parte legal. El emprendedor tiene que ir muy bien respaldado legalmente, hay que ir con abogados de reconocida trayectoria en el sector de la empresa y esto es súper importante. Aunque cueste más financiación al principio, aunque sea caro,
es un dinero que luego está muy bien invertido, no subestimar la parte legal. Totalmente de acuerdo. Súper Bueno, importante. muchas gracias. Bueno, estamos teniendo muchísimas preguntas, luego las voy a estar trasladando, incluso posiblemente si no nos diera tiempo, porque no quiero abusaros, os pediré igual, tenemos que acabar y media, igual acabamos un poquito más tarde, pero si no, igual os planteo que las otras las colguemos en LinkedIn y las estéis respondiendo allí para que sea público, ¿no? Pero bueno, hay algunas que yo pienso que también pueden ser interesantes y todavía estamos en tiempo, ¿no? Bueno, Luis Coto también pregunta desde vuestra experiencia. Bueno, yo te intuyo porque ya lo hemos hablado en ocasiones, cómo de importante es contar con evidencia científica, ¿no? En las primeras etapas de una empresa, ¿no? Para esta generación de valor. Y cuando estáis vendiendo ya licencias de software en hospitales, posiblemente ya sea más para, bueno, Ángel, o que vale, ya vendió, ¿cómo determináis el precio para asegurar la rentabilidad, ¿no? Porque, bueno, hay ¿qué factores estáis teniendo en cuenta a la hora de estar definiendo el precio de un software médico? ¿No? Porque no puedes amortizarlo con la primera hospital, algo así lo vendes, pero ¿en cuál pones el límite, ¿no? Para estar llegando a ese break-even o qué factores tenéis en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, evidencia científica, publicaciones sí o no. Yo entiendo que aquí a veces lo hemos hablado, ¿no? La importancia de ese marketing científico, que si hay que hacer marketing, si es científico y esa forma de papers que ya vienen peer review, ¿no? Vienen revisados por externos, es clave. Y el tema del precio, cómo jugáis con ello, cómo lo estáis Estoy en haciendo. ello. Yo estoy en ello, así que poco puedo hablar de eso. Ángel, Nosotros ahora estamos en el momento que decía antes Ángel de desarrollar cosas ad hoc todavía. entonces es más consultoría que producto. Ah. Mm. Mm. Sí, a ver, yo por la parte científica creo que es fundamental. O sea, la compañía para que tenga una visibilidad a largo plazo creo que tiene que centrarse en publicar. Creo que las publicaciones son muy importantes a la hora de asegurarnos que tenemos una voz dentro del sector, ¿no? Y estamos en salud. Y al final los clínicos son perfiles que se basan en la evidencia, que quieren ver que un algoritmo funciona bien, que está validado, que hay publicaciones. Y luego, sobre todo, es que no conseguimos cambiar las guías clínicas si no es con publicaciones. Al final, las guías clínicas cambian cuando hay una masa de evidencia suficiente como para hacer que esas guías clínicas evolucionen, ¿no? Entonces, hay que crear un área de I+D dentro de la compañía, ¿no? Yo creo que tenemos casos en Valencia de éxito, tenemos el IBI, tenemos iGenomics, son casos que han trabajado mucho la I+D interna en las compañías, ¿no? Y creo que es fundamental para en el sector salud tener, tener mucha relevancia, ¿no? Y luego, la segunda pregunta era en relación a, perdón. El precio, ¿no? El Ah, precio, sí, ¿qué factores? sí, en el precio, nosotros también estamos en ello, porque es algo que es una discusión continua, ¿no? Es una discusión continua, porque cuantos más datos tienes, el precio lo vas iterando. Es algo que está vivo constantemente. Por ejemplo, al principio solo teníamos la métrica de cuánto tiempo le ahorramos a un radiólogo. Entonces eras capaz de calcular básicamente el tiempo de informado, la disminución del tiempo de informado, cuántos casos más se pueden hacer por día. Entonces tienes una métrica de cuál es el impacto. Pero ahora ya empezamos a tener datos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos datos de los clientes, cuál ha sido la evolución de exploraciones, cómo han aumentado en esos hospitales gracias a tenerla ya, o cómo se ha disminuido el número de biopsias innecesarias, o cómo se han detectado más cánceres. Entonces, estamos añadiendo lo que se llama los downstream costs, todos esos costes después de la imagen médica, es decir, cuánto estamos ahorrando a posteriori, cuánto estamos añadiendo de detección. Entonces, todos esos factores que los tenemos ahora, que hemos ya realizado estudios, tenemos clientes y empiezas a tener más y más datos, nuestro modelo económico se ha ido complicando, ¿no? Y se ha hecho más complejo, pero a la vez el discurso de venta también está mucho más elaborado. Dices, no, es que cuando instales nuestra herramienta, al cabo de un año vas a aumentar el 40% el número de pruebas que te llegan a tu centro, porque vas a ser un centro con inteligencia artificial y los clínicos quieren, digamos, estar a la última y enviar pacientes a los centros que tienen las tecnologías más avanzadas, ¿no? Entonces, este es un factor, el tiempo de ahorro es otro factor, los downstream costs de cuántas biopsias ahorras o cuánto mejoras en el proceso, pues también, ¿no? Entonces, en realidad es crear un modelo económico de qué margen quieres tener. Nosotros, al final, en este sector, tienes que trabajar con márgenes que estén por encima de un 60%, tienen que ser márgenes buenos para que sea un modelo de negocio en el sector salud, sobre todo en software, que tenga sentido. Ujú.
Ujú. Vale, oye, pues ya vamos a estar acabando. ¿Alguna pregunta específica que viene también por Alberto, que dice en PDRSpec, donde se están utilizando radiofármacos como contraste, se está usando actualmente la IA para estar reduciendo las dosis de contraste y así estar minimizando esos riesgos al paciente? Bueno, es más teórica, entiendo que sí, pero no sé si ya desde la evidencia lo sabéis, Ángel o Valery. Sí, bueno. Eso es más tú, Ángel. Sí, Yo no trabajo con ese tema. sí, no, Bueno, todos los fabricantes están integrando ya modelos de reconstrucción de las imágenes con inteligencia artificial. Ya hay, minimizando esos riesgos. ya hay máquinas aprobadas y en mercado con reconstrucción por IA para disminuir dosis, tanto de radiación en TAC como de radiofármaco. Bueno, y ya para cerrar, y bueno, y dando muchísimas gracias por todo, pero os haría dos peticiones. Una, vuestra carta a los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué pediríais, ¿no? al ecosistema? ¿Qué pediríais al gobierno? Hicierais una petición a quien queráis, puede ser al señor Trump para que nos reduzca los aranceles si estáis exportando también software, o puede ser una petición, la que queráis, ¿no? Y luego un mensaje, un tweet o un X, o bueno, o si queréis o cambiar de red social, pero bueno, un mensaje final en 150 caracteres que también pudiera servir de inspiración a futuros emprendedores, ¿no? Un deseo a los Reyes Magos o a Papá Noel y ese mensaje final, ese tweet que quisierais con el que cerrar un poco la sesión y de nuevo muchísimas gracias tanto Valery como Ángel. Muchas gracias a ti, Vicente, y al colegio. Bueno, yo, ¿qué querríamos a los Reyes Magos? La verdad, ahora mismo en mi vida lo que querría es tiempo para, para poder dedicarme directamente a esto, ¿no? A emprender. Bueno, aunque ahora ya me he dado cuenta, como me decía antes Ángel, que hay que tener dedicación completa. Entonces, como yo eso no lo puedo hacer, pues hemos contratado a alguien que sí que lo puede hacer y que lleve más la empresa. Yo pediría pues que no fuera tan dura la financiación y que no fuera todo a base de préstamo, financiación solo el 60%, sobre todo cuando estás al principio que no puedes entrar en ningún proyecto porque no tienes masa crítica y es imposible, vamos. Y como consejo, yo pienso que si alguien, yo ahora por ejemplo en casa tengo a alguien, a uno de mis hijos que quiere ser emprendedor, entonces no frenarse, o sea, no pasa nada. Si te hundes en tu primera vez que haces una empresa, pues bueno, en eso también es aprendizaje, ¿no? Para el futuro. Ese sería Sí, bueno, mi... muchísimas gracias. Yo creo que las dos peticiones, tanto la de, bueno, sobre todo las ayudas públicas, ¿no? Que todavía piden esa cofinanciación, sobre todo a empresas de pequeño tamaño, puede parecer una cosa absurda, ¿no? Y bueno, muy bueno el tuit y el mensaje de no frenarse, ¿no? Y de que, bueno, lo importante es aprender, ¿no? Y volverse a levantar. Y Ángel, en tu caso, Sí, a ver, yo la petición que tengo es para los datos y la computación europea. Por un lado, creo que los datos en Europa los estamos trabajando desde una perspectiva del riesgo y del miedo y en realidad muy proteccionista, es decir, vemos como algo malo el que el dato se centralice y es verdad que el aspecto del federated learning tiene mucho sentido desde la perspectiva teórica, pero a nivel práctico, hacer que los modelos vayan a los hospitales a entrenarse es muy difícil. Tengo experiencia en la creación de productos sanitarios y en los hospitales no hay infraestructura de computación potente como para poder entrenar modelos de manera federada. Entonces ahí creo que creando un buen sistema de licenciamiento de datos es posible digamos, haya compra de datos, cesión de datos. Hay sistemas de licenciamiento que ya existen en otros entornos como Estados Unidos. Tenemos TCIA, por ejemplo, es un gran repositorio donde tienes el licenciamiento de los datasets y el uso que pueden hacer las compañías y el que no pueden hacer, ¿no? Y creo que en Europa debemos orientarnos más al licenciamiento y menos en asumir que los datos no deben salir del entorno sanitario, porque si le preguntas a los pacientes te dicen que de manera anonimizada ellos sí que están dispuestos a compartir sus datos para hacer avanzar la investigación, ¿no? Y luego también, en esa carta de los Reyes Magos, en Europa necesitamos mucha más computación. O sea, ahora mismo los procesadores más grandes que tenemos en Europa, estamos hablando de como mucho 5.000 GPUs de las de última generación.
tenemos que tener mucha más capacidad de cómputo. En Europa hemos tenido grandes iniciativas como el CERN. ¿Por qué no se crea un CERN de computación con grandes, digamos, data centers que permitan a investigadores, compañías europeas desarrollar modelos, digamos, con este tipo de infraestructuras, ¿no? Y luego por cerrar, ¿no? El mensaje un poco para todos los que están pensando en esto es, bueno, que en realidad muchas veces pensamos que las cosas ya vienen dadas y que no podemos cambiar nada, ¿no? Y que, bueno, lo aceptamos, pero puedes descubrir ese momento en el que te das cuenta de que en realidad si pones esfuerzo puedes hacer que las cosas cambien, ¿no? Entonces, no aceptes lo que es, ¿no? Sino toma la iniciativa de transformarlo, ¿no? Y igual que nosotros al principio decíamos, bueno, es que no hay algoritmos como los que estamos investigando en práctica clínica. Pues bueno, hemos creado la compañía, los Hagámoslos. hemos desarrollado, los hemos certificado y los hemos puesto en práctica clínica, ¿no? Lo que ocurre es que es mucho sufrimiento, mucha dedicación por el camino, pero luego es altamente gratificante y tiene un gran retorno, ¿no? O sea, no aceptar lo que te viene impuesto e intentar transformarlo. Pero es Sí, verdad sí. que hay mucho, mucho sufrimiento por el camino y a veces solo se ve la parte bonita. Bueno, yo creo que aquí los dos, ¿no? Habéis mostrado tanto la parte bonita como la parte menos bonita y yo creo que es muy potente también tu mensaje, Ángel, con la perspectiva, la petición, ¿no? De tener ese FER o esos recursos que desde Europa pues, pudiera estar poniendo para ser referente, ¿no? En el ámbito de la computación y luego, pues bueno, hemos de trazar nuestro camino y que no nos lo trazcan, ¿no? Desde aquí, de nuevo, mil gracias Ángel, mil gracias Valerie y bueno, sabemos que siempre estáis a disposición del colegio y del emprendimiento y de la salud y de la ciencia. Agradecer a Javier que está en la sombra grabando todo esto para que luego pues lo podáis visualizar y a Julio Jesús, que es bueno, el responsable ahora mismo del grupo de salud digital, el grupo en el que también Ángel pues, está también involucrado ya desde hace unos años y también participa, y yo creo que también pues, es de agradecer, ¿no? Y bueno, y a todos, pues animaros a que continuéis conectados y sigáis los diferentes webinars del grupo de salud digital del colegio, donde pues, aproximadamente hay uno cada mes, cada 2 meses, y entonces ya creo que ya para finales de febrero ya se está planteando uno que en breve pues también tendremos a vuestra disposición. Pues, oye, nada más, ya nos hemos excedido casi 10 minutos del tiempo que nos habíais concedido, pero gracias porque además siempre ha sido un placer. Muchas gracias y también muchas gracias a casi los 20 asistentes que hemos tenido durante todo el evento y los que vamos a tener ahora por YouTube. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Valeria. Hasta luego.